Hola, profe, buenos días. Este, mm, Voy a hablar acerca de la filosofía del derecho. La primera pregunta que usted nos hizo fue ¿qué es el derecho? El derecho ya no lo había explicado anteriormente, que el derecho se dividía en dos partes, la cual era el derecho natural y derecho positivo. El derecho natural es donde nos dice que todo ser humano tiene este que todos tenemos derechos. El derecho positivo lo que nos define es de dónde provienen esos derechos, cómo se, o sea, sabemos que tenemos como el derecho a la vida, y lo que hace el derecho positivo es como plasmarlo en algo, como en este caso pues la Constitución, como fortalecer eso que se dice de tener derecho como en la vida. Y el derecho positivo lo que hace es como plasmarlo mediante normas. También usted nos había explicado en clase en especial acerca de la definición del derecho por parte de dos autores, en especial por parte de dos autores, en el cual era Kelsen y Hart, en el cual Kelsen nos dice que el derecho, que para él en el derecho existen dos normas, tanto primarias como secundarias. En las primarias es lo que se debe hacer, y en las secundarias lo que no se debe hacer. Para Hart nos dice que para él existen tres normas, en las cuales son el reconocimiento, el cambio y adjudicación. Hart dice que las normas secundarias sirven para fortalecer las normas primarias. También nos hizo otra pregunta acerca de ciencia y filosofía. En esto yo me acuerdo que en clase usted nos había explicado acerca de la diferencia de ciencia a lo que era el derecho. Usted nos había dicho que ciencia era que en la ciencia para saber algo se definía como falso o verdadero, y en derecho es cierto o incierto. Por ejemplo, decíamos que acerca de un delito, o sea, que acerca de matar a alguien, no se tiene que investigar, sí se tiene que investigar acerca de quién lo hizo y por qué lo hizo y todo eso, pero a lo que se refería esto era de que, o sea, lo mató o fue con un arma o con algún otro instrumento que lo haya matado, eso se toma como un delito. No es algo que hay que investigar si sí fue un delito o no fue un delito. Es más bien algo que ya está plasmado como en la Constitución. Es algo cierto o incierto. Solamente matar a alguien es un delito cierto, incierto y cierto. Ya lo demás es de cómo fue, qué razones tuvo, fue en defensa propia, todo eso. Y en la ciencia es cierto o no, falso o verdadero, ya que se tiene que comprobar mediante muchos métodos. La filosofía es más que una rama del derecho, es una rama de la filosofía, es un área específico de investigación jurídica. Las ciencias naturales y ciencias sociales. La ciencia como tal, diferente de la ciencia natural, la sociedad es una orden normativo del comportamiento humano, y la ciencia natural como un experimento concreto. La diferencia esencial solo se da entre las ciencias sociales y ciencias naturales, que interpretan la interacción humana. El derecho es una ciencia. Usted ya nos había explicado que el derecho
En concreto, sí es una ciencia. Sí es una ciencia, ya nos había dicho en clases que sí era una ciencia, pero con su propio método. Es como a lo que me refería, que sí es una ciencia, pero no son, pero como con su propio método, o sea, de cierto o incierto. La filosofía del derecho y sus ramas. Las ramas de la filosofía del derecho es axiología, deontología, ontología, epistemología y lógica. La filosofía del derecho y sus ramas es un área específica de investigación jurídica. La axiología es una disciplina filosófica que estudia los valores de las cosas. Aquí este punto nos explica como qué punto en qué valor se le da o qué valor se le determina a cada cosa. Deontología parte de la ética que trata de los deberes y principios que afectan a una profesión. La ontología significa el estudio del ser, parte de la metafísica que estudia el ser general y sus propiedades. La epistemología parte de la filosofía que estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento humano. Y la lógica es la disciplina filosófica que tiene un carácter formal, ya que estudia la estructura o forma de pensamiento con el objeto de establecer razonamientos y argumentos válidos correctamente lógicos. La teoría sobre las relaciones de derecho y poder, la definición de la relación entre derecho y el poder, nos define que es correcto de esta relación que según indica Kelsen comúnmente se conoce la cuestión de la conexión entre la validez y la eficacia del derecho que se rige, a juicio del propio autor, en uno de los problemas más importantes y más difíciles de una teoría positivista del derecho. Teorías sobre la relación del derecho y el poder. Aquí nos explica el poder que se tiene el derecho ante como alguna situación legal. Aquí nos dice que es más difícil de una teoría positivista del derecho. Es algo que obviamente que ya está plasmado en la Constitución, se rige por lo que ya está plasmado en la Constitución. El poder político, poder jurídico y el poder económico. El poder político es la lógica del ejercicio de las funciones por parte de las personas que ocupan un cargo representativo dentro del gobierno. El poder jurídico es ejercido por jueces, fiscales y magistrados que trabajan en la Corte Suprema o el Tribunal Suprema, que es el máximo representante de la justicia, por juzgados y demás tribunales donde se encargan de decidir cuáles leyes o reglamentos se deben aplicar en cada caso. Y el poder económico se entiende en un marco donde una minoría de capitalistas son de propietarios de capital, aquel poder que crea el capital. El derecho como orden coercitivo.
Los actos coercitivos establecidos por el derecho como reacciones contra una determinada conducta humana reciben el nombre de sanciones. La diferencia entre derecho y otros órdenes sociales consiste en que el derecho es un orden coercitivo. Significa que el derecho ordena una determinada conducta humana al proveerla de un acto coercitivo como una relación contra la conducta contraria. En sí, un derecho como orden coercitivo son sanciones que se le dan a las personas que alteran las normas de la Constitución, que alteran la ley, reciben su determinada sanción de acuerdo a lo que, o sea, cada conducta mala tiene su determinada sanción. Derecho y Estado. El ordenamiento jurídico se basa en una organización específica que es el Estado, sin el cual el sistema jurídico carece de validez y eficacia, tal manera que solo es derecho vigente el derecho del Estado, convirtiéndose en derecho, por lo tanto, en el conjunto de normas creadas por el Estado. En usted también nos había explicado que existen dos tipos de estado natural y estado moderno, en el cual en el estado natural es donde no existían reglas, es donde yo nos había comentado que como antes, donde la población se ponía de acuerdo para matar a una persona por alguna conducta que se haya haber hecho. Y ahí usted nos había dicho que que mucha gente, o más bien empezaron como a decir, pero no es justo que lo maten de esa manera. Sí hizo esto malo, pero no es justo que lo maten así. Y es cuando hubieron como controversias y como que empezaron a poner a poner sus reglas. Me parece que era Kelsen el que hizo, no era Kelsen, me parece que era no recuerdo qué filósofo nos dijo que era el que había creado la división de poderes, y existía pues este estado natural en el cual no existían como reglas, como una norma como tal. Ellos en ese entonces las personas decidían qué hacer, qué decisiones tomar entre ellos, hacían asambleas y ellos decidían qué hacer y qué era lo correcto. Pero después se pasó a estado moderno y en el estado moderno ya existían reglas, ya existían sanciones y es cuando ya no se permitía, como ya no estaba permitido que tú mataras a una persona por simple decisión. Ya si lo hacías, ya también contraías algunos ya contraías también ¿cómo se dice? Consecuencias. Ya tenías consecuencias para hacer lo que tú quisieras, pasarte por encima las reglas, la Constitución. Problema de legitimación del poder. Esto siempre ha existido, ya que no es más que una justificación del poder, ya que las doctrinas naturalistas no han planteado o argumentado que el derecho de mandar los unos y el
obedecer de los otros es un hecho inevitable. También nos dejó explicar acá, nos dejó el tema de los valores. La filosofía del derecho y los valores es una rama de la filosofía que estudia el funcionamiento filosófico del derecho y los valores como orden normativo e institucional de la conducta humana en sociedad sin perder el punto de vista ético y los valores específicos que conlleva el mismo. También existe el tema de teorías sobre los valores jurídicos, el cual dice que todo ordenamiento jurídico expresa un sistema de valores. Estas son proyecciones de ciencias humanas. Este tiene un fundamento racional e empírico, ya que el pensamiento de la sociedad es racional porque es una sociedad abierta y democrática. Existe también las teorías positivistas sobre el derecho. El concepto de derecho positivo está basado en el iuspositivismo, corriente filosófico jurídico que considera que el único derecho válido es el que ha sido creado por el ser humano. Es a lo que nos referíamos como tanto como del estado natural, del estado moderno, como del derecho positivo, en el cual decía que en el derecho positivo ya existían normas, y en el estado moderno también es donde ya se estaba empezando a implementar lo que eran las leyes. Y es a lo que aquí dice, que en las teorías del positivismo el derecho dice que considera que el único derecho válido es el que ha sido creado por el ser humano. Es pues el derecho que está plasmado en la Constitución, el que fue creado por los seres humanos. Teorías naturalistas propone que las leyes de naturaleza se aplican a todo, incluido el pensamiento humano. En este sentido, el punto de vista naturalista es totalmente determinista. Es como aquí dice, es incluido el pensamiento humano. Esto es en lo natural, como en teorías naturalistas, es como lo que uno piensa, es como leyes naturales que uno se creó, que uno crea por medio de una asamblea o por medio de un grupo de personas. También estaba el tema de las corrientes filosóficas contemporáneas, en el cual existen 7 puntos, que es iusnaturalismo, realismo jurídico, marxismo, estructuralismo, escuelas formalistas y iuspositivismo y teoría tridimensional del derecho. Esas son las corrientes filosóficas contemporáneas. Explicaremos el punto 1, que es el iusnaturalismo. Para el iusnaturalismo, el derecho deriva de la esencia del hombre. El derecho es la suma de las potestades y prerrogativas inherentes o consustanciales al ser humano. Este derecho es una categoría moral. Aquí es donde en el iusnaturalismo existe categoría moral, y en el positivismo no existe la moral. Decíamos que el naturalismo son las leyes que se crearon por sí solas, son leyes que no están como
reforzadas o plasmadas en algún documento donde sean donde sean válidas. Es aquí donde nos dice que deriva de la esencia del hombre. Es pues el hombre como en sí dice que él lo crea como, pues sí, él crea como sus propias reglas, sus propias sanciones. El realismo jurídico es la forma de positivismo que privilegia la adjudicación respecto a la legislación. El marxismo, sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y de Friedrich Engels, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado, y aporta un método de análisis conocido como materialismo histórico e influyó en movimientos sociales y en sistemas económicos y políticos. Estructuralismo. El otro punto era el estructuralismo, la teoría y métodos científicos de diversas ciencias humanas, antropología, sociología, psicología, que se basa en el análisis de los hechos humanos como estructuras susceptibles de formalización. Y escuelas formalistas es una corriente de la ciencia jurídica, la cual considera el derecho como un conjunto de normas que, al ser resultado de un proceso legislativo, son válidas y por consiguiente aplicables. Y el positivismo. El derecho positivo nos explica de dónde o cómo iniciaron nuestros derechos. Es a lo que desde el principio se trató de explicar, que aquí en el derecho positivo es donde empezó como a implementarse que para que una sanción sea válida tiene que estar plasmado en algún documento, tiene que ser tiene que tener un origen, o sea, un de dónde provienen ese derecho. Y nos dice que nos explica que el Estado es quien nos otorga los derechos, que los derechos que tenemos son conquistas, son normas. Sí, es como lo que decíamos, obviamente para que esto se pudiera hacer del Estado moderno, tuvieron que haber muchas controversias, muchos pleitos, muchas controversias entre políticos, entre filósofos, porque habían unos que no querían cambiar de estado natural a estado moderno, de naturalismo a positivismo. Para eso se crearon muchas, para plasmarlos en una constitución, hubieron muchos conflictos, muchos pleitos. Para saber acerca del derecho no hace falta el valor moral, es lo que decía, que en el positivismo ya no existe el valor moral, ya solamente en el naturalismo. Nos había dejado también una tarea acerca de que nosotros qué creíamos, que cómo estaba, o qué es lo que más me parece que nos había dicho que
en qué estábamos ahorita, en positivismo o naturalismo, y pues es obvio que estamos en el positivismo, ya que ahorita ya solamente nos, nos basamos por medio de la Constitución, por medio de las reglas que ya están plasmadas. Así sabemos que es como lo que decíamos, que sí sabíamos que teníamos como derecho al trabajo, pero igual y si nos decían, pero ¿por qué? O cómo, o cuando alguien te negaba el derecho al trabajo, tú podías ir ya con el artículo, con la Constitución, y decir, no, pues aquí está plasmado que yo tengo derecho al trabajo debido a esto y a esto. Y, y así. Y teoría tridimensional del derecho, sostenida por diversos juristas como Miguel Reale, Carlos Fernández y Luis Recans, concibe al fenómeno jurídico desde el punto de vista de tres dimensiones, las cuales son fáctica, normativa y axiológica. Pues yo creo que hasta aquí termino con lo que usted nos pidió que dijéramos acerca de todo lo que habíamos entendido en este cuatrimestre. Y pues lo que más podría yo resaltar acerca de lo que aprendí en este cuatrimestre sería eso, sería la diferencia entre ius naturalista y ius positivista. También me queda como que también es muy importante acerca del estado natural y el estado moderno. Es que todo, como que todo se enlaza en todo tiene relación a que todo antes era antes todo era por decisión propia, también como lo que nos comentaba en clase, que antes uno se podía hacer dueña de casi de muchos terrenos, de la mayoría parte del cerro, de la mayor parte del campo, por decisión propia o por decisión de ciertas personas. Y es cuando también así es como fue que se implementó lo que es el estado moderno. Se podría decir que de la envidia es de donde surgió, porque es donde empezó a decir, pero ¿por qué tú vas a tener más? ¿Y por qué tú mereces tener más terreno? Si lo dividiéramos, todos tuviéramos un poco. Y es donde y eso se debió a que unas personas tenían más que otras, y a eso fue cuando se empezó a, a crear el Estado moderno. Tenía entendido que todos los autores, todos los filósofos, como Kelsen, como Hart, ay, como, como Luke, todos ellos, ellos estuvieron también de acuerdo en el estado. Pues es que todo surgió del estado natural, o sea, todos estuvieron de acuerdo con el estado natural, y en cuanto se empezó como a crear el estado moderno es cuando ellos empezaron igual a irse con el estado moderno, pero como con sus propias definiciones. O sea, empezaron como a decir, sí, se debe de hacer el estado moderno, pero por esto y esto, y debe de irse de este lado. Y bueno, ya eso es lo que entendía, bueno, lo que más rescaté de este cuatrimestre, también acerca del derecho natural y el derecho positivo. Y y pues sí, yo creo
que sería todo de mi parte. Sí, sería todo.